Salmos en el capítulo 34. Pretendo que sea una especie de estudio bíblico, hermanos, así que si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza, pueden levantar su mano y pueden expresar su pregunta, que la contestemos, quién sabe, pero usted la puede preguntar con toda confianza. Quiero dar gracias a Dios por las obras que el Señor hace en nuestras vidas, cómo se manifiesta en nuestras vidas y cómo es que Él acomoda todas las cosas de una manera tan perfecta y tan increíble. Sí, y aprendemos a confiar en Él. Y gracias a Dios por eso, por cada uno de ustedes, por los hermanos que están en redes sociales. No sé cuántos hermanos haya y quiénes sean, pero que el Señor les bendiga. También un saludo para todos ustedes. Salmos capítulo 34 y en el versículo 7, hermanos, si me acompañan, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El tema de los ángeles, hermanos, es un tema demasiado complejo. Amén. Es algo en el cual tenemos que tener cuidado, hermanos, con las cosas que interpretamos o las cosas en las cuales nos fijamos para llevar a cabo este estudio. Y como yo me considero un neófito en el tema, quiero que me acompañen por favor en una oración a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y que sea Él el que nos enseñe en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por el día que tú nos das, gracias por cada una de tus bendiciones y gracias por cada uno de tus cuidados. Mi Dios, rogamos que tu presencia sea con nosotros en esta noche, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, bendice el estudio de tu palabra. Señor, danos entendimiento. Danos de tu gracia, Señor, y permítenos comprender este tema, Señor, hermoso, Señor, pero a la vez complejo. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, ayúdanos, no permitas que pueda decir algo que no es, Señor, algo que es equivocado, Señor, sino que sea solamente usted, su palabra, pura y verdadera, Señor, la que enseñe, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones el día de hoy. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, acerca de los ángeles es que no es un tema místico, no es un tema de otro mundo. Amén. Debemos entender que los ángeles son seres que existen. Ahorita vamos a ver algunas de sus características, origen, etcétera, etcétera. Pero debemos entender primeramente que los ángeles no es un tema místico, no es un tema de otro mundo, no es un tema de ciencia o física. No es algo que debemos considerar de otro mundo, sino que debemos considerar que es una enseñanza bíblica, que la Biblia enseña que los ángeles existen. La palabra de Dios dice en Salmos 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una relación también, hermanos, muy estrecha entre los hombres y los ángeles. En Hebreos la palabra de Dios nos dice que ellos son espíritus administradores, dice que son enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. Una vez más, les repito, hermanos, que si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza levanten sus manos y podrán expresar su pregunta. También los hermanos en redes sociales, si tienen alguna pregunta, escríbanos ahí un comentario. Yo personalmente no tengo los comentarios, pero por ahí hay algunos hermanos que están monitoreando la transmisión. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 14, mire lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El Señor Jesucristo, hermanos,
Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esto en Mateo capítulo 18 y el versículo 10. Mateo capítulo 18 y el versículo 10. Mateo capítulo 18 y el versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una vez más dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Los ángeles, hermanos, son seres que son muy inferiores a Dios, pero son en cierta forma superiores a nosotros en inteligencia y poder. Nosotros estamos sujetos, la Biblia dice que nosotros estamos sujetos a este cuerpo de muerte, a este cuerpo pecaminoso. Los ángeles no es así, hermanos. Vamos a mirar un poco acerca del origen de los ángeles. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 y el versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Mire lo que dice Juan capítulo 1 y el versículo 3. San Juan capítulo 1 y el versículo 3, dice así la palabra del Señor, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, entonces dice la palabra de Dios de que todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, incluyendo los ángeles. Amén. Entonces los ángeles son seres creados por Dios. En Nehemías, acompáñeme a Nehemías capítulo 9 y el versículo 6, por favor. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 y el versículo 6. Nehemías capítulo 9 y el versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su, ¿qué dice, hermanos? Su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces la palabra de Dios nos enseña que los ángeles son seres creados. La Biblia nos habla de algunos ángeles famosos, o nos revela algunos nombres de algunos ángeles. Por ejemplo, acompáñenme, hermanos, acompáñenme por favor a Judas, y en el versículo 9, miren lo que dice ahí. Judas, y en el versículo 9 dice así: pero cuando el arcángel, ¿qué dice, hermanos? Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel encontramos aquí, hermanos. También no sé si ustedes recuerdan, por allá en Lucas capítulo 2, me parece, dice la Biblia que el ángel Gabriel apareció a María para darle la noticia de que ella iba a dar a luz a un hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice también, hermanos, acerca de los ángeles. Mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 22. 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 22 dice así la palabra de Dios: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos, ¿qué dice, hermanos? Ángeles, autoridades
y potestades. Entonces tenemos, ya vimos en primera instancia, a arcángeles, ángeles, autoridades y potestades. Y en Colosenses capítulo 1 y el versículo 6, mire lo que dice ahí, por favor, acerca de la creación de estos seres, del origen de estos seres. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Colosenses 1, 16, dice así la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, ¿tenemos alguna duda que los ángeles son seres creados? Son seres creados. Dios creó a los ángeles, arcángeles, autoridades y potestades. Ok, ¿qué es entonces, hermanos, un ángel? ¿Qué es un ángel? La palabra ángel quiere decir enviado. Quiere decir enviado. ¿Sí, hermanos? Específicamente el diccionario bíblico Strong dice que son los encargados de las relaciones diplomáticas, por decir de algún ejemplo que podamos nosotros palpar. ¿Sí? Son los ángeles mensajeros. Son los ángeles enviados. Ahora tengo yo una pregunta para ustedes. ¿El Señor Jesucristo es un ángel? Alguien que levante la mano y me diga por qué sí o por qué no. ¿Mande? ¿Quién dice que no? Ahorita voy para allá. ¿Quién dice que no? Que no es un ángel. Hermana Mónica, ¿por qué el Señor Jesucristo no es un ángel? Ok, ¿quién está de acuerdo con la respuesta de la hermana Mónica? Hermano Pedro, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no mandó, Dios puede mandar a sus ángeles, a sus arcángeles, mandó a su hijo cuando mandó a arcángeles. Yo entiendo que no es el ángel ni el arcángel, es Dios. Ok, el Señor Jesucristo es Dios. Ahora, ¿quién dice que sí es un ángel? ¿Quién dice que sí es un ángel? ¿No hay nadie que diga que sí es un ángel? Es un enviado también. ¿Pastor? No es un ángel en la forma que concebimos un ángel, porque él fue el creador de los ángeles. Él no ha sido creado. Cada ángel ha sido creado. Pero también él se manifiesta en la figura de un ángel, porque dice el ángel de Jehová. Entonces, no es un ángel creado, pero sí se puede manifestar como ángel. ¿Sí? Aún el mismo diablo, la Biblia dice que es un ángel que se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, pero Dios no es un ángel en ese sentido que entendemos lo que es un ángel específicamente. Ok, el Señor Jesucristo no es la forma de un ángel, Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él es Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo no es un ser creado, ¿sí? Pero apegándonos al significado del nombre ángel, podemos decir que el Señor Jesucristo es un enviado, ¿sí? Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Dice, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, continuamos, hermanos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No sé si en redes sociales hay alguien, alguna pregunta.
¿No? Ok, continuamos entonces. Vamos a mirar un poco acerca de sus cualidades, de sus atributos, hermanos, de los ángeles. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 1 y el versículo 7, si me acompañan ahí por favor, Hebreos capítulo 1 y el versículo 7, que son seres espirituales. Hebreos capítulo 1 y el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, que dice, hermanos, espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Una vez más y otra vez, dice: y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué dice, hermanos? Espíritus. Los ángeles son seres espirituales. Es cierto que los ángeles han aparecido a los hombres en forma visible, pero la forma visible no es el cuerpo propio del ángel. ¿Ok? El Espíritu Santo, hermanos, apareció. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue bautizado, dice que los ángeles fueron abiertos y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma. Entonces, ¿es el Espíritu Santo que tiene forma de paloma? No. El Espíritu Santo tomó el cuerpo de una paloma para hacerse visible. ¿Ok? Entonces, es cierto que en la Biblia la palabra de Dios dice que ángeles han aparecido a hombres, ¿sí? Que han aparecido en forma de hombre, pero no es el cuerpo propio del ángel. Son seres espirituales. La palabra de Dios también nos indica, nos enseña, hermanos, que los ángeles son individuos. ¿Sí? Reconocemos que cada ángel, al igual que cada hombre, es un individuo. Por ejemplo, dice la Biblia que Gabriel apareció a Zacarías y después también a María en Lucas capítulo 1, 19 a 26 al 38. ¿Sí? Y Miguel, el arcángel Miguel, disputó por el cuerpo de Moisés contra Satanás. ¿Ok? Son seres espirituales, son individuos. Número 3, son inmortales. Los ángeles no están sujetos a la muerte física. ¿Ok? No están sujetos a la muerte física. Mire lo que dice en Lucas capítulo 20 y el versículo 36. Lucas capítulo 20 y el versículo 36. Lucas 20, 36. Desde el 35 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales, ¿a qué dice, hermanos? A los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Ok? Los ángeles son inmortales físicamente, no están sujetos a la muerte física. Ahora, entendiendo, queridos hermanos, que la palabra muerte quiere decir separación, muchos ángeles, cuando Satanás se rebeló, muchos ángeles fueron separados de la presencia de Dios. ¿Ok? De alguna manera murieron porque fueron separados de Dios. Pero físicamente, un ángel no puede morir. ¿Ok? Son seres espirituales. Amén, hermanos. Los veo así como que con cara de ¿what? ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿O no tienen preguntas porque de plano no están entendiendo nada? Ok. Me van a bombardear al último con todas las preguntas, amén. Ok. También, hermano, que en segunda de Pedro 2:4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
Ajá. sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones y oscuridad para ser reservados al juicio. Así es. Son de los mismos que Son de los ángeles que pecaron, o de los ángeles que decidieron estar en contra de Dios. Amén. 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 Bienvenidos. Ya les extrañábamos por acá verlos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Ok, entonces entendemos, hermanos, que son seres espirituales que no están sujetos a la muerte física, pero sí fueron separados de Dios cuando esos ángeles pecaron, como lo dice segunda de Pedro, ¿qué, hermano? Segunda de Pedro 2:4, si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del pecado, hermanos? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y entonces entendemos una vez más que hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. ¿Sí? Estos ángeles fueron separados de la presencia de Dios, fueron muertos para Dios, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dice que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Sí? Pero físicamente los ángeles no pueden morir. Amén. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 27, la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres, amén, para los hombres, es decir, para la humanidad, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ok, hermanos, continuamos. Los hermanos que acaban de llegar, les comento también a los hermanos que es un estudio bíblico. Si ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden levantar su mano y el hermano Santos le va a contestar, amén. Ok, miren lo que dice en Mateo capítulo 25 y el versículo 41, un dato muy interesante aquí que encontramos en Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Mateo capítulo 25 y el versículo 41, dice así la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok. Habla acerca de los ángeles de Satanás, los ángeles que pecaron junto con Satanás. Ok, número 4, hermanos. Bueno, número 1 dijimos que son espíritus, son seres espirituales. Número 2, son individuos. Número 3, son inmortales. Número 4, hermanos, son poderosos. Miren lo que dice en Salmos capítulo 103 y el versículo 20. Salmos 103, 20. Salmos capítulo 103 y el versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Son seres poderosos. Dice la Biblia que son poderosos en fortaleza. Y en segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 11, la palabra de Dios dice que son mayores en fuerza y potencia. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 11. Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 11. 2:11 dice así la palabra del Señor: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Dice que son superiores, son mayores en fuerza y en potencia. También la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, que hay cosas que fueron reservadas a los ángeles. Es decir, que nosotros podemos entenderlas, que nosotros podemos palparlas, que nosotros podemos verlas en muchas ocasiones,
pero están restringidas para los ángeles. Mateo capítulo 24 y el versículo 36. Mateo 24, 36. Dice así la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice la Biblia que los ángeles, hay cosas que los ángeles no saben, que fueron restringidas a los ángeles, incluso a nosotros también, como el día y la hora en el cual el Señor vendrá por nosotros. ¿Ok? Son poderosos, entonces. Son inteligentes también. Son inteligentes. Hay cosas que los ángeles no conocen, que fueron restringidas para ellos. Son cosas, hay cosas restringidas para ellos, pero son inteligentes. Son seres inteligentes. Son seres bondadosos. Esta virtud pertenece solamente, por supuesto, a los ángeles, que guardaron su dignidad, que no pecaron en contra de Dios. En Judas, versículo 6, miren lo que dice. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Esta virtud pertenece solamente, la bondad, son bondadosos, pertenece solamente a los ángeles que guardaron su dignidad. Aquellos ángeles que no fueron en pos de aquel ángel lucero de la mañana. Y en efecto, los ángeles caídos son ángeles que han perdido su bondad. Amén. Ok, número 7, son benevolentes. Esta virtud pertenece a los ángeles fieles de Dios. Los ángeles del diablo están completamente entregados a la destrucción de los hombres, mientras que los ángeles de Dios se dedican a promover los mejores intereses del hombre. Meditemos en la obra de los ángeles para los hombres y mujeres tales como Abraham, Lot, Jacob, José, Moisés, Zacarías, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Lázaro el mendigo, Ana, Elizabeth y María. De Lázaro el mendigo dice la Biblia que murió Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Okay? Son bondadosos, son benevolentes. Número 8, son felices. Amén. Son felices. Los ángeles tienen la tarea agradable de ministrar a los escogidos de Dios y lo hacen con gozo. Ellos se regocijan cuando los pecadores vuelven otra vez al redil de nuestro Señor, Salvador Jesucristo y Redentor. Los ángeles ayudan a los santos y adoran a Dios junto con ellos en esta vida. Y compartiremos con los ángeles la gloria de Dios en un futuro. Nos juntaremos, los ángeles y nosotros, los escogidos de Dios, en la presencia, la palabra de Dios que ilumina nuestro camino. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén, hermanos. Son felices. Número 9, son seres gloriosos. Los ángeles abundan en bondad, en inteligencia, en sabiduría, en pureza, en gozo y benevolencia. Glorifican a nuestro Dios y sirven como mensajeros en toda buena obra. Son seres gloriosos. Mire lo que dice, por favor, en Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Y después vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 y el versículo
8. Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Lucas 2:14. Dice así la palabra del Señor: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire lo que dice el versículo 13. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Son los ángeles, son seres gloriosos. Si está apuntando, una vez más: número 1 dijimos, son espíritus, son seres espirituales. Número 2, son individuos. Número 3, son inmortales, no están sujetos a la muerte física. Número 4, son seres poderosos. Número 5, son inteligentes. Número 6, son bondadosos. Número 7, son benevolentes. Número 8, son felices. Número 9, son seres gloriosos. ¿Cuál es entonces, hermanos, el oficio y la obra de los ángeles? La palabra de Dios nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores. De hecho, ya lo leímos en algunos de los versículos que pasamos. Los ángeles son todos espíritus ministradores. Los ángeles de Dios ministraron a los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, así como a Daniel, y también a los que profetizaban en aquellos días. Son espíritus ministradores. Dice acerca de los que le temen a Dios, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmos 34, 7. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 10. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 10. 1 Corintios capítulo 11 versículo 10 dice así la palabra de Dios: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Dice la palabra de Dios que por causa de los ángeles, dice que tienen autoridad sobre su cabeza. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la Biblia que vinieron ángeles
y le servían. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 y el versículo 11. Mateo capítulo 4 y el versículo 11. ¿Ya están aburridos, hermanos? ¿Todavía no? Ok. Capítulo 4 y el versículo 11 dice, y en las manos te sostendrán. Versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Cuál es? ¿Y cuál leí? Estoy leyendo Lucas, hermanos. ¿Es Lucas? Dije Mateo, ¿verdad? Mateo 4:11. Ay, no, qué pena. Sí, pero quería que dijera que venían ángeles y les servían, por eso me quedé patinando. Discúlpenme, hermanos. Mateo capítulo 4 y el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces son espíritus servidores. Amén. Sirven. Los ángeles son siervos. Sirven al Señor. Sirven al Señor. Adoran al Señor. Sí. Ministran. Sirven. ¿Ok? Número 2. Del oficio y la obra de los ángeles. Número 2. Son mensajeros de Dios. Son mensajeros de Dios. Pues si bien dijimos que la palabra ángel quiere decir enviado, mensajero enviado, ¿sí? Y en su misma oficio o en su mismo trabajo de ser un mensajero, de ser un enviado, créame, hermanos, que los ángeles desearían poder venir a la tierra y predicar el evangelio a los inconversos. Sí, pero eso fue un trabajo que el Señor asignó a nosotros como sus hijos. Amén. Son mensajeros de Dios. Número 3, ejecutan los propósitos de Dios. Ejecutan los propósitos de Dios. Están sujetos a las órdenes de Dios. Amén. No hay ángeles que renieguen a una orden dictada por Dios. Amén. Amén. No más nosotros. Fue algo restringido para nosotros. Amén. Algo reservado para nosotros. Ok. Los ángeles ejecutan los propósitos, las órdenes, las instrucciones y los juicios de Dios. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 41. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo 13, 41. Mateo 13, 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, ejecutan los propósitos, las órdenes,
las instrucciones y los juicios de Dios. Tengo más versículos, hermanos, pero a razón del tiempo vamos a ir adelante. Si usted quiere este estudio, yo se lo puedo pasar. Nada más acérquese conmigo y yo le doy todo el estudio. ¿Sí? Número 4, sirven como guías al creyente. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8 que fue un ángel el que guió a Felipe con el eunuco. Miren lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos en el capítulo 8. Y el versículo 26 en adelante dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y la bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Ejecutan los propósitos y las instrucciones de Dios y también sirven como guías al creyente. Fue un ángel del Señor el que habló a Felipe y le dijo que fuera por el camino a encontrar a ese etíope. También fue un ángel quien juntó a Pedro y a Cornelio cuando la puerta del evangelio se abrió a los gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Sí? Ahí tenemos todo el pasaje acerca de Pedro y Cornelio. Les encargo mucho que lean este pasaje. No lo vamos a leer todos, son demasiados versículos, son 48 versículos, pero léanlo ustedes por favor en su hogar. Amén. Pero fue un ángel el que guió a Pedro para hablar con Cornelio. ¿Sí? Fue un ángel también el que sacó a Pedro de la cárcel mientras la iglesia oraba por él en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12. Y cuando Herodes, versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, ¿qué dice, hermanos? ¿Un qué? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Igualmente, lean este pasaje, hermanos, desde el versículo 12 hasta el versículo 19. ¿Okay? Sirven como guías al creyente. Fue un ángel el que sacó a Pedro
de la cárcel cuando la iglesia estaba orando por él. Y fue también un ángel quien dirigió a Pablo en su viaje a Roma, en el capítulo 27 de Hechos y el versículo 23. Hechos capítulo 27 y el versículo 23. Hechos 27, 23. Dice así la palabra del Señor: porque esta noche ha estado conmigo el ángel. Se me mueven las letras, hermanos. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fue un ángel el que alentó a Pablo cuando habían naufragado. Sí, entonces sirven como guías al creyente. Número 5, glorifican a Dios. Nadie se dedica más a la alabanza de Dios que los ángeles, que estos seres celestiales. Sí, aquellos seres vivientes que dicen que no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, y habla acerca de los 24 ancianos, etcétera, etcétera. Glorifican a Dios, son seres espirituales que glorifican a Dios. ¿Okay? Ya por último, hermanos, vamos a mirar algunas cosas que la Biblia no enseña acerca de los ángeles. Algunas personas dejan que su imaginación tome el lugar de la enseñanza. Qué horrible pecado es predicar una imaginación como una doctrina bíblica sin ningún fundamento bíblico. ¿Sí? Cuando tenía la clase de predicación en el instituto, yo les decía a los hermanos: tengan cuidado de no adjudicarle cosas a Dios que Él no hace o cosas que Dios no dice. Amén. Tengan cuidado de no adjudicarle cosas a Dios. ¿Sí? A veces incluso decimos de broma: ¿sí? El Señor me guió para estar contigo, para hacernos los importantes, para creernos que el Señor habla directamente con nosotros. Y aunque el Señor habla directamente con nosotros, muchas veces mentimos y decimos eso nada más para quedar bien o para pararnos el cuello. ¿Sí? Tenga cuidado de no adjudicarle cosas a Dios que Dios no dice. ¿Sí? No predique doctrinas bíblicas. No predique como doctrinas bíblicas imaginaciones de los hombres. Amén. Ok, algunas cosas que la Biblia no enseña. ¿Sí? Los ángeles, la Biblia no enseña que los ángeles son espíritus de personas que vivieron en mundos anteriores. Los ángeles no son espíritus de personas que ya murieron. ¿Ok? Los ángeles no son espíritus de personas que ya murieron. ¿Sí? Los ángeles no son varones ni son hembras. ¿Sí? La Biblia dice que no se casan y no se dan en casamiento. ¿Sí? Los ángeles no tienen sexo. ¿Sí? Los ángeles no tienen sexo. Aunque los nombres que la Biblia nos ha dado de ángeles o arcángeles son nombres masculinos. Amén. El ángel Gabriel y el arcángel Miguel. Amén. Número 3. No es cierto que los ángeles son marcianos, o son seres lunares, o viven en Plutón, o viven en Saturno, o en algún otro planeta, o en alguna otra galaxia.
¿sí? Los ángeles no habitan los planetas. Aunque Dios es soberano y si Dios los manda a Plutón, si Dios le manda a Saturno, los ángeles irán. Amén. Pero la Biblia no enseña que estos seres vivan en otros planetas, en otros lugares. ¿Sí? Número 4. No es cierto que nosotros vamos a ser ángeles en el cielo. No es cierto que nosotros vamos a ser ángeles en el cielo. ¿Sí? La Biblia enseña que seremos semejantes a los ángeles, pero no vamos a ser ángeles. Amén. En cuanto a la apariencia de los ángeles, ¿sí? Considere usted a los ángeles como seres espirituales, como seres que sirven a Dios, como seres que ministran a los creyentes, como seres que son enviados por Dios. ¿Sí? Si tienen alas o no tienen alas, yo no sé. Yo lo que sí sé es que son seres creados por Dios, que son seres que sirven al Señor. ¿Sí? Ahora, la Biblia sí enseña que, por ejemplo, los querubines tienen alas. ¿Ok? Pero considere a los seres celestiales como seres espirituales, como su trabajo. ¿Sí? No se esfuerce en tratar de imaginarse o tratar de pintar la figura de un ángel, porque seguramente lo tendrá muy equivocado. ¿Sí? Si tienen alas o no tienen alas, yo no sé, pero sí sé que son seres espirituales, que son seres que sirven al Señor. Amén. La Biblia enseña también, ya por último, que son un gran número. Jacob vio una gran compañía de ángeles y se refirió a ellos como campamento de Dios en Génesis capítulo 32 y el versículo 2. Génesis capítulo 32 y el versículo 2. Dice así: Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, etcétera, etcétera. Pero Jacob vio, sí, campamento de Dios, y le puso por nombre a aquel lugar Mahanaim. Amén. Dice la Biblia, enseña la Biblia que son una gran multitud de ángeles. Sí. A Eliseo y a su criado se les permitió vislumbrar sobre las montañas alrededor de ellos un ejército con caballos y carros, los cuales fueron mucho más numerosos que el gran ejército más numeroso que los que el gran ejército de Siria poseía. En 2 de Reyes capítulo 6 versículo 13 al 17. Cristo solamente tenía que decir una palabra y más de 12 legiones de ángeles hubieran estado en su mano. Sí, en Mateo 26, 53. Sí, el Señor Jesucristo podía, cuando estaba ahí en la cruz, Él podía llamar a sus ángeles y sus ángeles vendrían por Él inmediatamente. Sí, pero Él no lo hizo. Toda una multitud de ángeles. Él no lo hizo porque necesitaba, o nosotros necesitábamos, que nuestra salvación fuera consumada, que la sangre del Cordero fuera derramada, que fuera que fuera al Seol, que fuera al lugar de los muertos y que venciera la muerte desde las entrañas de la tierra. ¿Sí? El Señor Jesucristo podía
haberse bajado de esa cruz. Sí, pero Él no lo hizo. Es una gran multitud de ángeles. Un número no le puedo decir porque le mentiría. ¿Sí? La Biblia enseña que es una gran multitud de ángeles que sirven al Señor. ¿Sí? Y ya como comentario extra, y ya lo leímos, también hay ángeles, ¿sí? Que son ángeles caídos que sirven a Satanás. Incluso dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Pero nosotros no somos de la luz, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Amén. Pertenecemos a la luz. Dice la Biblia que nosotros somos la luz. Amén. Somos luz. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero para que alumbre. Él dijo que Él era la luz del mundo. ¿Sí? Amén. Entonces, adoramos a nuestro Señor Jesucristo y bendecimos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, pero no ignoramos el trabajo, el gran trabajo que los ángeles hacen. ¿Sí? No los adoramos a ellos porque ellos no murieron por nosotros. ¿Sí? Adoramos a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que entonces Cristo tiene multitudes de ángeles que le sirven. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Juan Santos, ponga atención para que conteste. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Y si les pregunto yo? A ver, vamos a ver. Alguien que me diga, levante su mano, alguien que me diga alguna de las cosas que vimos que la Biblia no enseña acerca de los ángeles. Pastor. Ok, ¿alguien más? Una de las cosas que no enseña la Biblia acerca de los ángeles, ¿alguien más? Si no me contestan, pues voy a pensar que no. Ok, no son hombres ni mujeres, aunque los nombres que aparecen en la Biblia son nombres masculinos, ¿sí? Gabriel y Miguel. Amén. ¿Alguien más? Otra de las cosas, vimos 4 de ellas. Ajá. Si no tienes un ángel de la guarda, no tienes un ángel asignado, aunque sí acampan alrededor, ¿sí? Una de las cosas que yo veo que los ángeles nos enseñan es no sé cómo decirlo, un cierto respeto hacia el diablo, mientras que nosotros proferimos un montón de maldiciones, los seres humanos, muchas veces Satanás. La Biblia dice que el ángel solo dijo: el Señor te reprenda. Es una señal de temor, no como el temor a Dios, ¿sí? Pero sabiendo que Dios lo hizo a él más grande que ellos. Entonces, los ángeles saben respetar los escalafones, ¿verdad? Y es una buena enseñanza para nosotros. Amén. Muchas veces queremos, como diré, menospreciar, pisotear. No es que vamos a matar al diablo, pero Dios te dio poder. Y simplemente eso, Dios es más poderoso, nuestro Dios es mucho más poderoso que Él. Amén. Pero no es para que nosotros juguemos así, porque los ángeles nos enseñan que hay que tener un cierto respeto. Que no se atreven. Dice que no se atrevió a proferir juicio. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario final? Ahí está. Amén. Dios está en nosotros. Amén. Yo conozco un ángel. Ahí está. Se llama Monja. Ok. ¿Alguien que me diga alguno de los 9 atributos de los ángeles? Ok. Son inmortales. Ok. ¿Alguien más? ¿Pau?
son inteligentes y bondadosos. Ella contestó y dice que al morir no se hacen, alguien no se hace ángel. No. Ok. Ok, ajá, perfecto. Ok, nada más que va unos segundos atrasados, hermana. Pero gracias también por estar al pendiente del estudio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa de las que hayamos visto? ¿De los atributos de los ángeles? Ok, son ministradores, sirven al Señor. Y una de las más importantes, Son mensajeros también. son mensajeros. Y nosotros tenemos esa consigna. Ellos quisieran hacerlo, pero Dios no se los permite. Amén. Exactamente, así es. Por eso es que Dios no se los permite, porque no podrían hablar de pecado con alguien que no lo entiende. Sin saber qué es exactamente. Así es. La más importante, bueno, todas son importantes, pero ¿alguien más? Son felices. Amén. Son felices. ¿Ok? No. No. Los ángeles caídos. A ver, más santos. Cuando el Señor haga el cielo nuevo y tierra nueva, los ángeles estarán ahí también. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Así que ¿a quién vamos a reinar? Sí. Vuelve a contestar la hora mayor, dice que benignos, inmortales y mensajeros. Amén. Amén, amén. Sí. Es buena pregunta. Buena pregunta esa. Yo personalmente pienso que sí. Sí, aunque necesitaría buscar fundamentos bíblicos que pudieran respaldar mi creencia, sí, pero yo personalmente creo que sí va a haber ángeles en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces va a haber ángeles porque dice que nosotros mismos vamos a llegar a ser igual que ellos. Semejantes. Ok. ¿Alguien más? ¿Mano Mónica? Son enviados, pero para México, ¿verdad, hermano santo? También dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Uh-huh. Eso está tremendo. Sí. Creo que debemos terminar. Si queremos seguir comentando, ya está el cafecito. Así que ahorita después de la oración, ahí va a haber cafecito. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos. Gracias también a los hermanos que están en las redes sociales. Gracias por su atención. Espero que hayamos comprendido lo que el Señor quiso enseñarnos en esta noche. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice el resto del servicio, la oración y todo lo que se haga sea para su honor y su gloria. Gracias, mi Dios, por la enseñanza que podemos tomar de los ángeles, Señor, de estos seres hermosos, estos seres que tú creaste, mi Dios. Y ayúdanos a ser mejores, a ser mejores siervos tuyos, a ser mejores hijos tuyos cada día. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.